una conferencia que se va a dar el día de hoy y lleva por nombre Feminismos en América Latina. El día de hoy nos acompañan como ponentes la maestra Sandra Escutia Díaz, que va a iniciar, y posteriormente estará con nosotros la doctora Gabriela González Orduña. Rápidamente les doy una pequeña semblanza de la maestra Sandra para que sepan desde dónde viene y qué nos va a decir. Ella es licenciada por Filosofía y es maestra en estudios latinoamericanos y actualmente está en los estudios de doctorado de Filosofía, precisamente aquí en la UNAM. Entre otros estudios cuenta con diplomados realizados en diferentes universidades españolas sobre criminología, antropología forense, psicología jurídica forense. Es docente de esta facultad y como líneas de investigación particularmente trabaja feminismos, masculinidades y masculinidades en la infancia. Entonces ahora vamos a darle a ella una cordial bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Quienes trabajamos desde el feminismo, que feminismos hay de muchos tipos, sobre todo hay tendencias críticas al interior del feminismo, y el feminismo como teoría política y social está presente en prácticamente todas las disciplinas. No es en sí una disciplina, sino una teoría que es transversal a todas ellas. En el caso del feminismo en América Latina, tiene orígenes que anteceden al nombre feminismo, ¿no? Podemos encontrar desde el siglo XVI actividades de mujeres que ponen en cuestión su quehacer en el mundo. Como quehacer me refiero a una serie de órdenes y mandatos por sociedades patriarcales, y por patriarcales entendemos sociedades donde hay una estructura jerárquica, donde supuestamente los hombres están por encima de las mujeres. Bueno, pues entonces desde tiempos muy tempranos en nuestra América, como le llamaba Martín, las mujeres han estado cuestionando la estructura social. Una segunda parte, el feminismo no es un quehacer que ocupe solamente a las mujeres. Las mujeres de algún modo han puesto en cuestión esas jerarquías, y cuando hablamos de jerarquías de los hombres sobre las mujeres, también se habla de las jerarquías que hay entre otros cuerpos, los cuerpos de los niños y de las niñas y los cuerpos de los ancianos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hombre, hablamos de una noción bastante más amplia. Yo les traigo una serie de combinados de trabajos que se han realizado en torno al pensamiento latinoamericano aportado por las feministas, y que señala, entre otras cosas, lo plural y heterogéneo que es, desde el feminismo teórico, desde el feminismo institucional, pero también del feminismo que se está dando en las comunidades indígenas de los 600 pueblos de Abya Yala. En un primer lugar, hace algunos años, Francesca Gargallo se ocupó de hacer una coordinación de un texto que se llama más bien Antología del Pensamiento Nuestroamericano, que abarca del siglo XVI y conforma 2 tomos. Ahí empezamos a revisar a las mujeres pensadoras, independentistas, periodistas del siglo XIX, y después empezamos a pensar en filósofas, periodistas y libertadoras que actuaron activamente, políticamente y en la guerrilla acá en nuestra América. Les voy a pasar para que vean un poco los índices, por favor, aunque sé que eso no es muy formal, ¿no? Sí. Revisen los índices, por favor, porque eso les va a dar cuenta de la pluralidad, desde dónde se piensan las mujeres y con qué mirada oblicua se extrañan del mundo que hay, ¿no? Otro segundo texto es se llama Tejiendo de otro modo, feminismo, epistemología y apuestas decoloniales en Abya Yala. Abya Yala, por si no lo saben, es la manera pune venezolana, de una de las regiones de ahí, con que se le llama a toda nuestra América antes de ser nombrada por los colonialistas españoles.
Esta antología es sumamente interesante porque contiene textos de autoras contemporáneas, pero también está el manifiesto de las mujeres zapatistas, la ley revolucionaria, están las mujeres anarquistas, entre otras, además de pensadoras del feminismo comunitario de Guatemala y de Bolivia. Este otro texto, Más allá del feminismo, para andar, es un texto también coordinado por una profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, Márgara Millán, que contiene textos de investigadores e investigadoras que trabajan en el México contemporáneo que estamos viviendo. Analizan los movimientos sociales, desde el zapatismo, muchas de ellas, pero también otras formas de pensar, por ejemplo, las masculinidades. ¿Qué está pasando con lo masculino, ¿no? La reflexión sobre lo masculino es algo posibilitado por la mirada del feminismo. Antes no hubiera sido posible. Y que hace que los hombres se pregunten si esta forma en la que se les reclama ser hombres realmente les sirve y sirve para algo en esta sociedad, o por el contrario, al igual que el feminismo, empiezan a cuestionarse si esta sociedad tiene que ser transformada y por ello puesto en cuestión los roles y mandatos de género. Luego me los devuelvo. Sí, oye eso. Otro de los textos que también son importantes, lo pueden encontrar en red, está coordinado justamente por la doctora Gabriela González, que se llama Mujeres Intelectuales, Feminismos y Liberación en América Latina y el Caribe. Este texto también es una compilación interesante, un poco más heterogénea y tal vez un poco más intelectual, tal y como su nombre lo indica. En algunos de los casos, el de feminismos decolonial y el de la antología de Francesca Gargallo, ahí vamos a encontrar a mujeres que no son propiamente intelectuales, sino que pueden ser guerrilleras, periodistas, literatas, y que la importancia radica en que se puede pensar el feminismo o la mirada feminista en todas nuestras áreas de la sociedad, en cualquier tiempo y espacio. Y bueno, estos serían como algunos de los textos que a mí me interesaría que vieran. Hay algunas otras compilaciones a lo largo de América Latina y como suele pasar en nuestra América, me faltó perdón, que ya no lo tengo. Tenemos dificultades con la distribución de libros porque muchos de estos textos son editados por editoriales independientes que tienen pocos recursos tanto para la impresión como para la distribución, tanto en sus propias naciones como fuera de ellas. He dejado fuera, casualmente, un libro que también ha sido muy importante y que ha transformado la forma de pensar a partir de pocos años, empezando prácticamente esta década, que es la reflexión, nuevamente, esta vez propia, suya, de Francesca Gargallo, con un texto que yo no sé si le suena porque ahora es muy famoso, que se llama Feminismos desde Abya-Yala, ideas y proposiciones de las mujeres de 600 pueblos en nuestra América. Este libro, que ha otorgado nombre, de hecho algunos de los nombres que ustedes van a ver en los otros textos, tienen como antecedente las propuestas de Francesca, cuando empezó a pensar qué es lo que ha pasado con el pensamiento de las mujeres en América Latina. En el primer texto que les señalé, en el 2009, nos encontramos con una dificultad. El pensamiento de las mujeres no había sido recogido ni recolectado de manera sistemática porque básicamente se consideraba que las mujeres no habíamos aportado nada, ¿no? Y que entonces pues no valía la pena, ¿no? Y nos llevamos la tarea, coordinadas por Francesca de manera internacional, de hacer búsquedas en bibliotecas en muchos países de nuestra América. En algunos casos nos dedicamos a traducir y varios otros textos fueron tecleados de las fotocopias que pudimos sacar de las bibliotecas, ¿no? Ese libro tiene un valor pues histórico y cuando uno lo revisa empieza a entender
como la diversidad y heterogeneidad que hay en los planteamientos feministas y por qué han recorrido diferentes caminos. En este libro tiene un antecedente que se llama Pensamiento Feminista Latinoamericano, y donde una de las críticas que se le hacían a Gargallo es que las mujeres indígenas no estaban contempladas. Y Francesca se dio la tarea de recorrer desde Ciudad de México hasta la Patagonia, con mochila a la espalda, muchas de las comunidades, pueblos, a entrevistarse con mucha otra gente. ¿Qué sacó en esa investigación? Algo que ya se incluía. La noción de género tiene un espacio y un tiempo, es decir, las relaciones de género varían de comunidad en comunidad, de país en país. Por eso las respuestas no son homogéneas. Otra segunda propuesta que se hizo a partir de que se entrevistó con feministas en Bolivia y en Guatemala es que cuando llegó la conquista española hubo un entronque de patriarcados, utilizan una metáfora un poco mecanicista, donde el patriarcado indígena se enlazó, se engranó con el patriarcado colonial, y eso se tradujo en nuevas reconfiguraciones de poder entre hombres con las mujeres de su comunidad, entre los hombres españoles con las mujeres de las nuevas comunidades, y que eso derivó en otras formas de dominación, sujeción y opresión a partir de ciertos acuerdos de lo que en el feminismo se llama la homosolidaridad en estos momentos. Otro de los datos interesantes de estas compilaciones es que residen a una tradición que no es propiamente feminista, pero sí muy latinoamericana, que es la tradición del ensayo, ¿no? Eso es otra característica de nuestra región. Y que en el caso de los feminismos, ustedes saben que en los años 90 del siglo pasado se realizó una institucionalización de lo que era el feminismo y el género, de tal modo que ahorita mismo se comete un error pues muy grave, que es asociar la noción de género con las mujeres, ¿no? Y entonces eso hay como que revertirlo. Prácticamente todas las feministas que están contempladas en las antologías que les he pasado pertenecen en una gran mayoría a sectores independientes o activistas. Algunas son académicas, pero es muy difícil en el feminismo no ser activista a la par de feminista, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los principios del feminismo es tratar de transformar la sociedad en la que vivimos, cuestionar cómo es que los cuerpos son subordinados, el decir por qué las mujeres somos sexualizadas, por qué hay una explotación de ciertos tipos de cuerpos, no los de las mujeres, pero también los de los infantes, poner en cuestión esas masculinidades que aceptan, por ejemplo, la pornografía, la trata de personas, el ejercicio de poder, los tráficos de poderes y la explotación de la tierra. En últimas fechas, uno de los aportes de los feminismos es el vínculo con la tierra, porque dicen, tenemos que cuidar la tierra que el patriarcado, aliado con el capitalismo, está destruyendo. Y entonces, de una manera un tanto peculiar, las mujeres de las comunidades o de cierto tipo de feminismos están asumiendo que transformar el capital y transformar el patriarcado conlleva un buen vivir para todas y todos. Eso sería como grosso modo lo que es el feminismo en nuestra América y algunos de sus planteamientos. Bueno, al final, bueno, no, en este caso en particular, la maestra tiene que irse relativamente pronto. Entonces, ¿alguna de ustedes quisiera hacer alguna pregunta? 5:30. Bueno, ahora es cuando. Queda una hora. ¿Segura? Bueno, está bien. Entonces pasamos a la ponencia de la doctora Gabriela. Les platico brevemente quién es ella. Ella es licenciada en Ciencias Políticas precisamente por esta casa.
Es maestra en estudios latinoamericanos y está haciendo el doctorado en estudios también latinoamericanos y pronto va a hacer el examen para doctorarse. Es profesora en la FES Acatlán, sobre todo de estudios críticos, y ha estado en varias, ha sido antologadora de mujeres intelectuales, que es justo la que nos acaba de presentar, y es autora en diversos ensayos y artículos. Ahora vamos a permitir que ella nos dé su colaboración. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Alejandro, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Esta sala, este espacio me gusta mucho porque es pequeño y siento que el diálogo se da de mejor manera. Además, compartir la mesa con Sandra siempre es un placer. Y bueno, yo lo que traigo aquí son más problemas que respuestas, porque en el marco del tema de este seminario, Derechos Humanos, lo que a mí se me ocurrió venir a plantear es la relación entre derechos humanos y feminismos a través de lo que yo trabajo más concretamente, que son teologías feministas de liberación. Entonces, quería hablar en primer lugar, o quiero hablar en primer lugar, de la tensión entre derechos humanos y feminismos. Hay un debate, dado que algunas corrientes feministas, como dijo Sandra, el feminismo no es un solo bloque de pensamiento, tiene múltiples variables, ¿no? Feminismos afro, feminismos indígenas, feminismos nuestroamericanos. El feminismo neoliberal también existe, ¿no? El feminismo neoliberal blanco, colonial, también está presente, que se enfoca más a la función del Estado en políticas públicas, etc. Entonces, encontramos en el espectro ideológico y de acción muchas formas de ser feminista. Pero hay feminismos que han cuestionado qué son los derechos humanos o por qué no se identifican con derechos humanos. Y las respuestas que han dado giran en torno a quién es el sujeto, quién es el humano al que se le están otorgando derechos, ¿no? Entonces, la crítica va encaminada al sujeto moderno, liberal, que es masculino, heterosexual, o al menos así nació de un inicio, ¿no? La primera gran derrota del feminismo moderno podría ser la no declaración del derecho de las mujeres, ¿no? Olimpia de Gaulle se quedó en el camino porque se dio la Declaración de Derechos Humanos del ciudadano. La Declaración de Derechos de las Mujeres se quedó en el olvido, ¿no? Ella pasó al bando de los perdedores, fue perseguida, etc. Entonces, en ese marco hay feministas que critican cuál es el sujeto de los derechos humanos, ¿no? Nacieron viciados, es lo que se dice. Y bueno, incluso hay un pensador trans, antes Beatriz Preciado, ahora Paul Preciado, que dice, es que el feminismo no es un humanismo, es un animalismo. Ella va como por la idea del apoyo como una manada, ¿no? Igual criticando radicalmente a la idea del humano y todo el daño que ha hecho el humano, ¿no? A través de su actuar moderno. Entonces, la primera diferencia entre algunos feminismos y los derechos humanos es justo esto: cómo se plantea el sujeto o cómo se plantean las sujetas. Boaventura dos Santos, también cuando hace la crítica a los derechos humanos, va a decir: hay tres grandes matrices de opresión: la colonialidad, el patriarcado y el capitalismo. En este sentido también se va a identificar mucho con actuares desde religiones, y esto nos inscribe en otro problema. Ay, perdón. ¿Quiénes pertenecen al sistema de religiones y quiénes quedan fuera? Si pensamos el concepto de religión o lo que engloba la religión, generalmente se piensan en las tres grandes religiones del libro, ¿no? Judaísmo, islamismo y cristianismo, ¿no? Las tres bases del mundo moderno. El problema con este sistema de religiones, que también además se enmarca en el derecho de los seres humanos en la libertad de creencia religiosa, es que se mantiene dentro de la lógica del circuito de la religión. ¿Qué implica mantenerse dentro de la lógica del circuito de la religión? Que existen espiritualidades o formas de creencia
que no alcanzan el estatus de religión, no alcanzan a ser interlocutores en los diálogos ecuménicos. Por ejemplo, si ustedes echan alguna mirada, algún texto, algún video, algún encuentro de diálogos ecuménicos, generalmente los que están presentes, incluso en los sectores más progresistas de las diversas iglesias, van a encontrar a cristianos de diferentes ramas, van a encontrar a musulmanes, van a encontrar a judíos, igual de diferentes ramas. Sin embargo, no van a estar presentes las espiritualidades indígenas o las espiritualidades afroamericanas, africanas, ¿no? O a lo mejor hay un espacio muy pequeño porque no se les considera interlocutores dentro del circuito del pensamiento de lo que es una religión pensada como también un concepto moderno que deja en el margen a todas estas espiritualidades otras, ¿no? Y bueno, entre estas tensiones que ya hay entre derechos humanos y feminismo, entre feminismos y religiones, además tomando en cuenta que muchos de los planteamientos feministas están contrapuestos a los preceptos más tradicionales de la religión cristiana, en el caso de América Latina, el contexto ya nos pone, se nos pone muy espinoso, ¿no? Sin embargo, la cosa no queda aquí, porque nos encontramos con un par de cuestiones más. Una es la de la ley, las legislaturas estatales y las legislaturas interestatales. Tenemos por un lado el derecho a ejercer la religión que se elija como un acuerdo entre estados. Y cada legislatura estatal es la que va dando forma específica a estos acuerdos, ¿no? Y lo que sucede aquí es lo mismo. Hay muchas espiritualidades que quedan en el margen, ¿no? No se reconocen legalmente porque ni siquiera cuentan, ¿no? No están dentro del imaginario o se les ve como algo arcaico, como algo que queda fuera. Además de la legislación tenemos el sentido o la pertenencia. Y aquí ya me voy a establecer un poco más con las iglesias cristianas. Y me voy a mover un poquito a un ejemplo nórdico que ayuda, ¿no? Hay un sujeto, o en este caso un sujeto, que es un sujeto de fe, ¿no? Hay mujeres que están defendiendo cómo van a ejercer su fe. Sin embargo, cada iglesia tiene sus acuerdos de pertenencia, de inclusión o de exclusión. Y ese es también otro filtro que nos genera una tensión, otra tensión a todo este proceso, en donde las mujeres como sujeto de fe que buscan el ejercicio de su derecho a ejercer lo que creen, sus ritualidades, sus espiritualidades, quedan de repente fuera, quedan como disidentes, quedan marginadas dentro de jerarquías que además son muy patriarcales, ¿no? Como mencionó Sandra, y creo que es importante retomarlo, las mujeres han estado todo el tiempo resistiendo y buscando subvertir ese orden, ¿no? Que no hayan llegado, que no hayan tenido como la posición hegemónica, no implica que no estén todo el tiempo tratando de pertenecer a esta forma. En este caso, en el que ya voy a hablar más en concreto, que son las teologías de liberación en América Latina, tenemos que remitirnos al cristianismo porque es la religión aún mayoritaria, ¿no? O los diversos cristianismos son aún mayoritarios como religión en América Latina. Y bueno, en este sentido, históricamente las mujeres apóstoles fueron invisibilizadas, profetisas, teólogas, han estado a lo largo de la historia y han sido invisibilizadas. Igual las pequeñas religiones que se desarrollaban en las diferentes zonas de Europa fueron exterminadas, en donde en muchas de las ocasiones las sacerdotisas eran mujeres. En el caso de América Latina, lo que sucede, por ejemplo, en la región de los Andes, hay un historiador que se apellida Horswell. Él va a narrar la forma en la que las mujeres que no eran las principales sacerdotisas de los cultos andinos, son las que van a tomar muchos de los elementos rituales y van a subir a la montaña para evitar la destrucción, para evitar que se queme. Entonces va a haber una especie de relevo. Ellas van a ser las custodias de las religiones ancestrales andinas a partir del momento de colonización, ¿no? Entonces las mujeres han estado presentes constantemente
para la defensa de su fe. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Generalmente se identifica que las mujeres que participan de una institución religiosa cristiana católica son con un perfil de mujer bajo, siempre bajo la lógica de los mandos patriarcales. Sin embargo, por ejemplo, en una guerra como la guerra de los cristeros en México, ¿ustedes qué imaginan que hacían las mujeres durante esa guerra? ¿Rezaban rosarios? No, lo que hacían era ejercicios de espionaje. O sea, ellas eran espías, traficaban armas, eran las que se jugaban la vida por defender la fe que tenían, ¿no? Al final, muchas de estas mujeres fueron enjuiciadas por los sacerdotes, ¿no? Eso es lo curioso. La causa a la que defendieron después fue la misma por la que fueron juzgadas, porque claro, a una institución patriarcal no le conviene que las mujeres se empoderen de esa forma, ¿no? Y bueno, estos ejemplos quería traerlos porque me parece que son muestras de que las mujeres todo el tiempo han estado organizándose, luchando en diferentes frentes, ¿no? Y que también esto nos pone frente a qué se considera feminismo y cuáles son considerados movimientos de mujeres, ¿no? Que aunque no se llamen feministas, tienen un papel activo de las mujeres. Y hay muchos movimientos populares en donde el papel de la mujer ha sido invisibilizada. Y bueno, dentro de todas estas tensiones, ya para hablar de lo de la región, yo quiero hablar un poco del desarrollo de las teologías de la liberación. La teología de la liberación nace durante durante estados en dictadura en América Latina, nace a partir de una ala progresista de la Iglesia Católica, se ampara en una encíclica social que tiene la Iglesia Católica. Sin embargo, también se desarrolla una teología de liberación protestante. Son menos los autores de la teología de liberación protestante en comparación con la teología de la liberación católica, pero hay muchos, ¿no? Entonces, de repente, parece que esta es la más conocida y se habla de esta teología de la liberación como si hubiera sido algo que quedó durante los 70s, 80s y no pasó nada. Y nuevamente nos damos cuenta que el sujeto o la sujeto invisibilizado son las mujeres, ¿no? Después del desarrollo de la teología de liberación que promueve esta opción por el pobre, que además es un pobre abstracto, es un pobre masculino, ¿no? Es un ser que sufre, pero que no se caracteriza desde la teología de la liberación, o sea, no lo hacen ni Dussel, ni Gustavo Gutiérrez, ninguno de los principales pensadores teológicos, tal vez un poco Leonardo Boff y Claude Boff, que es su hermano, son los que piensan un poco más allá del sujeto pobre como un sujeto abstracto, pero en realidad es como un sujeto doliente al que hay que tenderle la mano. Ante esto empiezan a surgir teólogas feministas. ¿Qué es lo que denuncian las teólogas feministas? Las teólogas feministas dicen, esperen, no todos los pobres somos iguales, ¿no? Hay problemas específicos que atraviesan el cuerpo de las mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres pobres que mueren por los abortos clandestinos, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los debates más duros dentro del sistema teológico de pensamiento entre la teología de liberación tradicional y la teología feminista. Entonces, tenemos por ejemplo que a Ivonne Guevara le hicieron alguna vez, que es una de las teólogas feministas latinoamericanas más importantes, le realizan una entrevista. Ella se pronuncia a favor del aborto porque dice: la vida de las mujeres tiene que ser cuidada, la vida de las mujeres pobres. Ustedes no saben cómo están muriendo las mujeres dentro de las favelas. Ella hasta la fecha vive en una favela. Lo que sucedió es que tuvo un castigo del Vaticano, ¿no? La mandaron a guardar silencio un año, que ella aprovechó para hacer su segundo doctorado además. Entonces tenemos a esta nueva corriente de pensamiento teológico, que son las teólogas feministas. Ellas asumen de liberación porque ellas van a decir que su lugar de enunciación está entre las mujeres pobres, y que van a ser feministas
justamente porque están obviando lo que la teología de la liberación tradicional, a pesar de su aparente progresismo o su aparente radicalidad, no alcanza a ver. Más adelante van a también a surgir otras teologías feministas que van a estar imbricadas con otros problemas de la región, ¿no? Están las teologías afro, por ejemplo, las teologías feministas afro, que ellas tienen un discurso muy fuerte, justamente porque sobre el sujeto negro se planteó la encarnación del mal, ¿no? Al existir los procesos de racialización, lo que sucede es el blanco es bueno y el negro es malo, ¿no? El negro es inferior, el negro es esclavo. Hay incluso un pasaje bíblico sobre el que se sostiene que los esclavos tienen ese destino porque son, se me fue el nombre del, es un hermano de Caín y Abel, entonces está condenado, él era más oscuro, de piel más oscura, así lo menciona la Biblia, y él está condenado, le dice Dios, tú y tu descendencia están condenados al trabajo eterno, ¿no? Entonces, a partir de ahí se construye como la idea de lo negro, la racialización como lo inferior. Y no solo eso, todas las espiritualidades afro van a estar vinculadas con el mal. Al ser algo desconocido para los cristianismos europeos blancos, ellos van a creer que todo los rituales que ellos realizan, que además atraviesan todo el cuerpo, tienen mucho mayor movimiento que lo que se realiza en la iglesia cristiana en general, las iglesias cristianas en general, van a estar vinculadas a las posesiones, al mal, ¿no? ¿Tienen alma, no tienen alma? Dentro de la discusión en los pueblos indígenas era ¿tienen alma o no tienen alma? A los pueblos afro ni siquiera se les dio esa opción, ¿no? Ustedes no tienen alma, son bestias, tienen que trabajar. Entonces, así de fuerte fue el proceso de deshumanización y de racialización. Lo que van a hacer las teólogas feministas afro, van a decir, además, con la caracterización de las mujeres afro son hipersexualizadas. ¿Qué es esto? Van a construirse como esta mujer muy, esta mujer devoradora, ¿no? Una canibalesa. Que también es una justificación a la violencia sexual que hubo contra ellas, ¿no? El mal no estaba en el hombre blanco violador, en el patrón violador, sino en la mujer que lo llamaba, ¿no? La maldad que lo llamaba. Entonces, las teólogas feministas afro van a decir, basta, ¿no? Estamos hartos de la racialización y la sexualización, no somos encarnación del mal, nosotros no somos encarnación del pecado. Y ellos van a hacer un movimiento sincrético curioso, o ellas van a hacer un movimiento sincrético curioso, porque van a tomar fuentes que van del feminismo afro anticolonial, pasando por el black feminist, la teología de liberación, la recuperación de muchos elementos de las religiones afro, para construir una teología feminista afro, ¿no? Y eso está en curso, es muy interesante porque imbrica muchos problemas. Y hay cosas en las que probablemente alguien externo no podría ver claramente los puntos de relación, por ejemplo, entre la idea de las entidades africanas con el dios del libro. Sin embargo, el trabajo que están haciendo es muy interesante porque además ellas apelan a un acercamiento a Dios a través del cuerpo, ¿no? Va a ser uno de los planteamientos importantes. Y bueno, la otra teología en la que quiero hablar rápidamente para que haya tiempo para preguntas y respuestas, bueno, pasa también por los ecofeminismos, que ya hay teólogas ecofeministas, como mencionó Sandra, y por ejemplo la teología ecofeminista ha estado en Estados Unidos emparentada con la teología gay. Las primeras teologías gay, homosexuales, de disidencia sexual, o las diferentes formas en las que se han llamado a lo largo de su desarrollo, surgen después de los disturbios de Stonewall. De hecho, los disturbios de Stonewall y un disturbio previo, que fue en un café en San Francisco, estaban ligadas a una iglesia protestante progresista, ¿no? Eran parte del tejido barrial. Estaba la comunidad protestante progresista
en donde se aceptaba a personas diversas sexualmente, travestis, transexuales, ellos podían entrar a la iglesia sin problema. Y fue a partir de también esas comunidades desde donde se empezó a organizar todo el movimiento LGTB. Los que se quedaron más con los discursos teológicos empezaron desde un discurso teológico un poco más moderado, ¿no? Ellos decían, somos homosexuales, somos gays, porque así nos hizo Dios. Entonces lo que buscaban los primeros movimientos o las primeras teologías gay eran una aceptación por parte del sistema, ¿no? No tenían como una postura disruptiva tan fuerte. Más adelante va a haber teologías gays que se van a meter muy duro con el ecofeminismo, porque además van a tener como un golpe de realidad o un golpe muy fuerte cuando se desarrolla esto que se llamó en los 90s la plaga, ¿no? El VIH. Los contenidos teológicos de las teologías de disidencia sexual en ese momento empiezan a hablar más de muerte y empiezan a realizar un proceso de reflexión acerca de lo que está sucediendo con el planeta Tierra, ¿no? Entonces regresan a todos los preceptos del cuidado del planeta Tierra, la destrucción que se está llevando a cabo no es solo el VIH, sino un proceso apocalíptico. Y bueno, estas teologías, que son como teologías queer, teologías gay todavía más liberales, van a ser retomadas en otros lugares del mundo, incluyendo América Latina. En América Latina va a llegar un poco el movimiento queer como ahí colándose, sin embargo también va a ser criticado porque va a llegar de la mano de una élite homosexual blanca, ¿no? Que es la que puede traducir lo que es la teoría queer. Cuando se imbrica con la teología de la liberación, lo que resulta es algo que se llama teología indecente. La teología indecente tiene como principal pensadora, o tenía, porque ya falleció, a Marcela Taus-Wright. Ellos también van a retar la noción de pecado, van a retar esta noción de pertenencia a la iglesia, que además es importante decir, ¿no? La Iglesia Católica sí tiene un espacio para las personas lesbianas, homosexuales, gays, sin embargo, este espacio puedes ingresar, pero tienes que renunciar al ejercicio de tu sexualidad, ¿no? Porque tú tienes que entregarte a Dios, tienes que recogerte a Dios. Por supuesto, dentro de la Iglesia Católica ha habido disidencias, ¿no? Hay grupos de dominicos abiertamente homosexuales. Hay un grupo en México que se llaman las ovejas fuera del closet, no recuerdo bien el nombre, pero hay grupos en México y a lo largo de toda América Latina. Hay una iglesia que se funda en Estados Unidos de inicio, que es la Iglesia Metropolitana. Esta es protestante, es a la que pertenece Marcela Taus-Wright, y Marcela Taus-Wright va a decir: yo soy heredera de la teología de la liberación porque yo me crié en los barrios pobres de Argentina, ¿no? Entre las cholitas que vienen de Bolivia y están en la esquina vendiendo sus limones, porque yo vivo en un barrio, mis papás no tuvieron acceso a la educación, yo como teóloga no puedo acceder a todas las clases de teología que se dan dentro de la escuela. Y ella, un poco en consonancia con las teologías afro, va a buscar un acercamiento a Dios desde el cuerpo y desde la sexualidad. Esta es una cuestión interesante porque ella va a decir: todo planteamiento teológico es sexual, ¿no? No hay un planteamiento teológico sexual. El que se prohíba alguna forma específica de sexualidad es un planteamiento teológico político que está conformando la organización dentro de nuestras iglesias, ¿no? Y bueno, ella va a tener como unas posturas muy radicales, como tiene un texto que se llama Marx entra en un bar gay, ¿no? ¿Por qué? Porque va a anudar a la cuestión de clase, la cuestión del pobre. De hecho, ese texto de Marx entra en un bar gay está en la antología que por ahí pasó, está en acceso abierto, entonces se puede descargar sin mayor problema. ¿Por qué? Porque ella va a anudar las disidencias sexuales con la clase
con los discursos teológicos de liberación. Va a decir, este cristianismo no me representa, ¿no? Nosotros estamos hablando desde otro lado. Ahora, ¿cómo vamos a vincular esto con los derechos humanos? No sé, aún no lo resuelvo. Pero bueno, creo que ellos están mucho más cerca, estas teologías indecentes, estas teologías marginales, están mucho más cerca de resolver las tensiones de las que hablaba en el principio, ¿no? Los derechos humanos y los feminismos frente a la jerarquía patriarcal de las iglesias, la jerarquía patriarcal de las iglesias y la pertenencia, todo esto enmarcado dentro del sistema de religiones coloniales o de las religiones del libro frente a otro tipo de espiritualidades, porque además estas teologías marginales están recogiendo muchos elementos de las teologías, de las espiritualidades marginales. Las teólogas feministas afro están recogiendo elementos yoruba. Por ejemplo, hay casos de teólogas nórdicas, que es el que iba a decir. Ellas están recogiendo muchos elementos de las religiones precristianas, ¿no? Ellas dijeron, el cristianismo realmente no nos representa y vamos a empezar a vincularnos con la tierra. Vamos a hacer rituales que tengan que ver con la fertilidad, con la tierra. Antes de que viniera la imposición del cristianismo, imagínense, en Finlandia están contra la imposición del cristianismo, ¿no? Y además, y es uno de los lugares en donde hay más ministras cristianas en ejercicio. Entonces, a mí me parece que por ahí van resolviendo a jalones y estirones estas tensiones, incluso dentro de sus legislaturas estatales, ¿no? Ya dentro de los diálogos ecuménicos interestatales o interiglesias es todavía más complicado, todavía hay mucho que resolver y mucho por qué luchar. Y bueno, creo que hasta aquí le dejo. Gracias. Bueno, la maestra Sandra quiere complementar con un par de palabras, entonces de nuevo vamos a dar la voz. Sí, perdón. Mientras hablaba Gabriela, también recordaba algunas cosas que también nos debe de aclarar sobre la importancia de pensar el feminismo y cómo este ha cuestionado la noción jurídica, por ejemplo, de ciudadanía, ¿no? Hay un libro que se llama El contrato sexual de Carol Feynman, que hace una revisión de los contratos sociales, ¿no? Y entonces se revisa a todos los contractualistas y una de las cosas más importantes que dice es: el contrato social está basado en una diferencia sexual, ¿no? Y eso es sumamente fuerte porque la organización de los Estados-Nación está basado también en esa diferencia. Y toda nuestra organización es así. La idea del cuerpo es sumamente importante para el feminismo porque sobre nuestros cuerpos recae una serie de obligaciones y una serie de negaciones. Uno de ellos es, por ejemplo, el derecho al acceso, les voy a enumerar los que recordaba aquí a bote pronto. Sobre nuestro cuerpo y nuestra ciudadanía se nos ha negado el derecho al voto, ¿no? Ustedes recuerdan que en México hasta hace 70 años las mujeres no teníamos derecho al voto. El derecho al acceso a la anticoncepción. Las mujeres en los años 70 teníamos que pedir permiso a los esposos, no parejas, esposos, porque aquí todo el mundo se casaba, para tener derecho a métodos anticonceptivos. No teníamos derecho hasta principios del siglo XX a la patria potestad de nuestros hijos e hijas. Estamos hablando de hace 140 años, hace nada. No teníamos derecho a la educación, no teníamos derecho al aborto, no teníamos derecho a trabajar sin permiso. Entonces eso ha sido una negación de nuestro cuerpo, de nuestra forma de circular y de algo muy importante que tiene que ver con el contrato social y con la organización social, el derecho al espacio público. Las mujeres hemos sido tradicionalmente refundidas al espacio privado por la cuestión de la reproducción, pero la reproducción no es nada solamente el cuidado. La reproducción en los estados capitalistas y también en la fase neoliberal otorga viva a todas las naciones
porque es un trabajo no remunerado que sin embargo sirve para la satisfacción del resto de los trabajadores, además de la reproducción y explotación de nuestros cuerpos para producir nuevos trabajadores, ¿no? Por eso la homosexualidad es tan castigada, ¿no? O sea, porque tiene que ver también no solamente los prejuicios religiosos o mandatos sobre los cuerpos, sino por la reproducción de otros cuerpos para ser explotados. Entonces, ahí el feminismo y las economistas feministas han hecho también un gran aporte. ¿Por qué hay supuestamente diferentes feminismos? A mí no me gusta hablar de feminismos en plural, sino corrientes críticas al interior del feminismo. Y es porque la noción de cuerpo también se vive según lo que nos ha sido dado. Si somos indígenas, tenemos, ya lo ha recordado Gabriela, una historia de colonialismo donde se nos negó la humanidad, momentáneamente, antes de las disputas que ustedes ya conocen, ¿no? La cuestión de los cuerpos de las mujeres negras y de los negros tenían características diferentes al de los cuerpos de las mujeres indígenas, y es que los cuerpos de las mujeres negras siempre fueron públicos, siempre fueron expuestos, no hubo la noción de privacidad. ¿Por qué? Porque eran cuerpos explotados, usados sexualmente y que estaban encadenadas fuera, ¿no? Entonces la noción de lo privado no existió para los cuerpos que fueron esclavizados. Entre otros cuerpos que tampoco se reconocieron en algunos preceptos de los primeros feminismos fueron donde había unas diferencias de deseo. Estoy hablando de las lesbofeministas, ¿no? Que desde esos planteamientos dicen, bueno, ustedes nos están hablando de un feminismo que solamente reconoce a mujeres con prácticas amorosas de cierto tipo. Nosotras disentimos y vamos a aportar eso, ¿no? Y tal vez uno de los últimos que nos ha causado también muchos cruces por tantos prejuicios y preconcepciones que tenemos es el transfeminismo. Cómo se piensan los cuerpos y los géneros de otra forma, cómo se construyen los deseos. Ese es otro de los problemas que quien ha puesto sobre la mesa son los feminismos. Otra cosa más, la cuestión histórica está también permeando cómo nos concebimos. Imaginen ustedes líneas paralelas en la historia. Por un lado, en una línea vemos a Europa, en otra vemos a América, en otra Norteamérica y en otra a África. ¿Cómo se comportaban los cuerpos? En el caso de Europa, los primeros experimentos sociales, políticos y de expropiación se hizo sobre todas aquellas comunidades que tenían conocimientos sobre la tierra o rituales de la tierra, los llamados brujas, brujos, bienandantes, les llamaba Carlo Ginzburg. Y bueno, es este primer acercamiento a este tipo de cuerpos, ¿no? Y hay las hipótesis donde dicen los cuerpos de las mujeres, las aquellas que fueron llamadas brujas, fueron el primer experimento del capitalismo de expropiación, ¿no? Mientras eso sucedía en nuestra América se estaba aconteciendo la colonización de manera similar, con algunas diferencias, porque nuestros pueblos eran diferentes, porque no es lo mismo cómo se pensaba el cuerpo y el tiempo en Mesoamérica, cómo se pensaba en los países andinos, así como los conquistadores no fueron los mismos, ni el comportamiento fue el mismo, ni tuvo el mismo comportamiento para el resguardo o no de la historia, de las tradiciones y de cómo se reformuló. En el caso de Norteamérica la menciono porque también los pueblos originarios norteamericanos fueron masacrados, pero a diferencia de los pueblos originarios en nuestra América, fueron llevados a las reservas. Entonces, este tránsito de cuerpos, este resguardo o no de memoria, ha ido configurando una concepción distinta de los sujetos, ¿no? El feminismo, ya para terminar esta otra intervención que no es, el feminismo tiene una dimensión ética. Los feminismos siempre tienen un planteamiento político, por el solo hecho de que ponen en cuestión la estructura social y por tanto es, político. Y
hay una percepción también de cómo se piensan nuestros cuerpos desde la idea de la estética y cómo se rompe con esos patrones de homogenización de los cuales se ha pretendido desde la conquista. Es decir, desde la conquista lo que se ha pretendido es que los cuerpos sean blanqueados, tan así que las percepciones subjetivas son un blanqueamiento, es decir, nos han inculcado la negación de esa parte indígena, de esa parte negra, y que está en coherencia con un planteamiento neoliberal que hegemoniza los cuerpos. Los cuerpos deben ser hegemónicos para que sean productivos, para que sean explotables y para que se asimilen unos a otros, no encontrando diferencia, ¿no? Ahora sí. Bueno, ahora pasamos a la parte de preguntas. Cualquiera que tenga una pregunta, por favor, levanta su mano y alguien les va a pasar un micrófono o sencillamente la puerta, por favor. Si en realidad es así a viva voz, para sentirnos más en intimidad, como decían hace rato. Primero agradecerles, me parece que es sensacional el panorama que nos han presentado, es muy complejo. Entonces yo voy a hacer una pregunta que tal vez sea tramposa, pero la quiero hacer, ¿no? ¿Cuál consideran entonces que sea el feminismo de vanguardia ahorita y por qué? Esa sería la primera, ¿no? No sé si se pueda contestar la pregunta, si sea bastante comprometedora políticamente, y prefieran no hacerlo, pero bueno, quería plantearla. Y la segunda, un poco frente a esta pregunta que hacía esta Gaby, ¿cómo se relaciona esto con los derechos humanos? Pues con la historia de los mismos derechos humanos como una historia de críticas a los mecanismos de explotación, ¿no? Creo que tú lo ponías al inicio, o sea, estas tres grandes dimensiones de las que habla Ventura de Sousa, el racismo, el sexismo y el capitalismo son ejes para construir las críticas hacia este sujeto oprimido al que quieren atender los derechos humanos. Y solo como dato ahí anecdótico, en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, por primera vez se menciona como derecho fundamental la religiosidad de los pueblos indígenas, que es algo súper importante y que nunca se había mencionado antes ni se vuelve a mencionar en ningún otro lugar, ¿no? Ahí había otra pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta sería si dentro de todos los feminismos o de algunos de los feminismos que acaban de mencionar ambas ponentes, hay algunas ideas específicas de teoría crítica, jurídica, feminista, como la que se desprende de Norteamérica, de los Critical Legal Studies. ¿Habrá alguna experiencia similar o se está trabajando algo similar en los feminismos de Abya Yala? Y una sugerencia para la doctora González, si me lo permite, tal vez sería bueno encontrar el puente de comunicación en la teoría crítica justamente de corte de filosofía de la liberación, que es eminentemente masculina, ¿no? Deriva de Dussel, deriva de Alejandro Rosillo, de la Torre Rangel y otro que tengo noticias, Antonio Carlos Volkmer en Brasil. Bueno, son hombres, ¿no? Habría que hacer el cruzamiento a ver qué se puede hacer. Sí, sí los conozco. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Habían dos preguntas más, ¿no? Bueno, dos y tres, ¿no? ¿Ya? A ver, yo rápido. Feminismo de vanguardia, me parece que sí, es tramposo porque justo uno de los planteamientos es, me parece que es la crítica radical a conceptos como vanguardia, ¿no? Muchos de los feminismos que se están desarrollando actualmente no buscan ser la cabeza del movimiento, ¿no? Esta es una de las grandes rupturas que me parece que tienen los feminismos actuales. No están buscando ser las líderes de la revolución, ¿no? Ahí creo que sí, en ese sentido se está pensando desde una organización desde abajo. Entonces, yo no puedo decir que hay un feminismo de vanguardia, porque creo que se está pensando desde una lógica distinta a la lógica liberal de la política, ¿no? Es una lógica más comunitaria, no en todos los feminismos, pero creo que en la mayoría de los que estamos viendo actualmente, afro, ecofeminista, indígena, las teólogas,
sí va por un componente mucho más comunitario, mucho más horizontal, entonces la idea de vanguardia creo que no queda. Y de teoría crítica jurídica, me parece que puede funcionar desde la crítica que se hace al sistema de justicia a partir del problema de los feminicidios, ¿no? Está Marcela Lagarde, está Rita Segato, hay como otra línea de crítica jurídica que me parece que no está tan trabajada acá, que yo he visto más en autoras españolas, que es legislaciones en torno a la socialización del cuidado. El cuidado como una responsabilidad de Estado, como una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, no nada más sobre las mujeres. Y yo creo que ahí Sandra tendrá un poco más de datos. Bueno, respecto a los feminismos de vanguardia, pues yo creo que hay como una contradicción en lo que nos dices, ¿no? Justamente porque, para empezar, la vanguardia es una noción de guerra, ¿no? Y una de las cosas que trata de hacer el feminismo es ir renunciando al vocabulario de guerra y de violencia heredada por los varones. Eso nos parece que es de lo relevante. Tenemos muchas diferencias por ese pensamiento situado que tenemos. Y desde ahí nos estamos respetando y creciendo juntas porque no creemos en la homogenización, ¿no? La homogenización, para eso están los estados con sus políticas públicas de género, que es lo que pretenden. Al interior de los movimientos feministas y feministas teóricas, esto no se da, ¿no? Si no, no podríamos entender y tener un acompañamiento con movimientos de mujeres. El activismo de mujeres ahorita está siendo brutal y está siendo muy cuestionado por el Estado y por el patriarcado. ¿A qué me refiero? No solamente por el índice de feminicidios atroces que tenemos. En América Latina se dice que hay 20 feminicidios al día. 7,5 los pone México, ¿no? Al día. Por otro lado, algunas de las mujeres que han sido asesinadas en los territorios que se encuentran en un asedio por los despojos de las transnacionales son mujeres, ¿no? La compañera Campoamor, guardiana de los bosques en Cherán, fue asesinada en enero. Berta Cáceres, que resguardaba el agua en Honduras, fue asesinada hace 2 años. La compañera brasileña, lesbofeminista, habitante y defensora de los derechos humanos en las favelas, asesinada hace 1 mes. En Perú, defensora del agua, Máxima Acuña, con atentados sobre su vida. No es casual que las mujeres y las mujeres defensoras de las formas de vida estén siendo violentadas, como fue en la cacería de brujas, Todas aquellas que eran asociadas a ser curanderas eran asesinadas. Ahora está pasando algo similar en el contexto contemporáneo. Sobre la crítica jurídica, yo creo que, no sé si hay un movimiento como tal, pero una de las características del feminismo es que siempre ha cuestionado la dimensión jurídica de los estados, ¿no? Sino que no es acaso jurídico cuestionar nuestro derecho al matrimonio o la legislación sobre nuestro cuerpo. Es decir, el feminismo siempre ha estado atravesando lo jurídico, las normas, las legislaciones, en absolutamente todas las dimensiones, no solamente sobre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, a lo mejor como un movimiento global, no sé si global, pero sí hay muchas abogadas que están trabajando eso. Lo ves en las discusiones sobre la pornografía, sobre la prostitución, sobre los cuerpos de alquiler y nuestra batalla de siempre, que es el derecho al aborto, entre ellos la asignación de sexos. Lo jurídico siempre ha estado presente porque es a través de lo que nos pretenden normar día con día. Antes de que lo olvide, otra pensadora que me parece referente para la crítica del sistema penitenciario es Angela Davis, porque ella no solo se va con la cuestión del poder como la abordó Foucault, ella sí trata temas de racialización y de generización de la criminalidad. Entonces, está circulando mucho justo su libro acerca del sistema penitenciario.
Ok, tenemos a dos personas más formadas para preguntar. Primero tú. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer también nuevamente su participación y la labor que llevan de reeducarnos a estos textos. Y bueno, espero no ser muy pueril con mis preguntas y muy ingenuo, pero la primera idea encaminada hacia por qué enfocar una crítica feminista a las religiones establecidas y no, bueno, yo creo que ahí ustedes me podrían ayudar a rastrear un poco más atrás, y no desde los mitos, ¿no? Porque pues desde los mitos, no sé, griegos, que son como la cuna de nuestra civilización, se ejerce o se ve una violencia patente, ¿no? Hacia la figura femenina con estas titánides, estas diosas. Y la otra iría un poco más hacia la sacralización de la mujer en nuestro país. ¿Cómo se interpretaría el culto por la Virgen de Guadalupe? Si habría alguna referencia desde esta teología feminista, y si esta sacralización no impactaría negativamente hacia la mujer. No sé. Bueno, esas serían mis dos preguntas. Perfecto. Y teníamos una pregunta más. La mía les agradezco la conferencia, muy, muy interesante. Mi pregunta son dos preguntas muy sencillas. La doctora Gabriela González señalaba en un principio que los derechos humanos habían nacido muy viciados. No me quedó muy claro en cuanto a sus comentarios. Esa es la pregunta número uno. La segunda pregunta es, ¿qué medidas preventivas han tomado las autoridades a la fecha sobre el feminismo? ¿Sobre el feminismo o feminicidio? Feminicidio. Perdón. Serían esas dos preguntas. Voy a empezar. Bueno, ¿cuál es el problema con el vicio en realidad, ahí el problema es cómo se conformó al sujeto de los derechos humanos, que es un sujeto liberal nacido de una revolución, una guerra. La primera declaración de derechos humanos es la declaración de los derechos del ciudadano masculino, del hombre y del ciudadano. Justo hay otra propuesta que es la que se queda enterrada en la historia, la Declaración de los Derechos de las Mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque Olimpia de Gaulle está en el bando de los perdedores. Entonces a los ganadores no les interesaba otorgar derechos a las mujeres, no les interesaba otorgarles ciudadanía. Ese es el vicio de inicio, no nada más contra las mujeres, sino contra todo otro sujeto no occidental, digamos, ¿no? Se ha ido extendiendo históricamente. Sin embargo, de inicio, la idea de los derechos del hombre y del ciudadano van a la defensa de un hombre heterosexual, eurocentrado, y es ahí donde se finca todo el pensamiento político liberal, ¿no? Ese es el vicio de inicio al que me refiero, no sé si quede claro. Respecto a las mujeres y las religiones, yo creo que ahí implica también una idea del ejercicio de derechos, ¿no? ¿Acaso las mujeres no tenemos derecho a tener fe en algo, a creer en algo, ¿no? En realidad esa es como la noción básica, ¿no? ¿Por qué habría una contradicción entre tener fe o no tener fe como un derecho, ¿no? Cualquiera puede tener ese derecho, ¿por qué las mujeres no? Ahora, las teólogas van más allá, ¿no? Ellas dicen, no solo queremos tener el derecho, queremos ejercer, queremos organizar, queremos evangelizar, las que están dentro de esa línea, ¿no? Porque hay otras que insisto, ya renunciaron a los cristianismos. Queremos que nuestras formas de espiritualidad sean reconocidas, en el caso de las afro, de las indígenas. Es decir, el espectro del ejercicio de la fe desde una posición, desde un devenir mujer, en los distintos devenires mujeres que puede haber, está fincado en el derecho inicial de creer en algo.
Y bueno, en ese sentido también hay un libro que se llama Brujería y Contracultura Gay, que a mí me parece muy interesante porque también está en descarga libre, gracias a Pensar en Cartoneras. Y a mí me parece interesante porque el planteamiento que hace es que las culturas guerreras van a elegir a dioses masculinos. A partir de que se erigen los dioses masculinos, se va también a socialmente valorar más la imagen del hombre viril, conquistador, guerrero. Entonces los cuerpos y las subjetividades masculinas se van a tener que construir para la guerra, porque ellos van a estar buscando conquistar territorio y sus dioses van a ser guerreros, ¿no? Lo que sucede ahí es que las otras religiones donde tienen a diosas, las otras culturas, perdón, en donde hay más cultos a diosas, él iguala la diosa con el dios Cernuno, ¿no? El dios cornudo. Entonces dice, a este lo ponen como el diablo y a estas las ponen como las brujas, ¿no? Y son a los que hay que derrotar. El dios guerrero, el dios único, el gran dios, va a aplastar literalmente las culturas que tienen como principal figura a las diosas y a los dioses cornudos. ¿Por qué? Porque son los débiles, ¿no? Los dioses, el culto al dios Cernuno, que él va siguiendo, implica sacerdotes, la mayor parte de sus sacerdotes son travestidos. Entonces son cuerpos débiles femeninos o feminizados, porque se travisten, ¿no? Entonces se trata otra vez como de todo un movimiento colonial que se basa en argumentos religiosos para establecerse, ¿no? Es decir, los movimientos coloniales con discursos teológicos detrás no son nuevos, se han presentado a lo largo de la historia. Y el debate en torno a la Virgen de Guadalupe, ese es un tema muy interesante, porque las teólogas cristianas tienen diferencias abismales, ¿no? Las teólogas católicas dicen, es que la Virgen de Guadalupe es un símbolo de las mujeres fuertes, capaces, trabajadoras, ¿no? Que no se rinden. Entonces nosotros adoptamos la idea de la Virgen como una mujer fuerte. Y las teólogas protestantes dicen, no, María solo reproduce la idea de la madre sometida. Entonces entre ellas no hay un acuerdo, ¿no? Incluso hace poco me preguntaban de cuestiones estéticas en torno a la Virgen de Guadalupe, y yo les decía, es que si es estética tienen que recurrir a las feministas chicanas, que no son teólogas, pero que también retoman la imagen de la Virgen, ¿no? La toman como incluso la Virgen lesbiana, ¿no? Besando a la sirena, o la Virgen sirena besando a otra mujer. Entonces hay como muchas resignificaciones de la figura de la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María específicamente la Virgen de Guadalupe, y ahí sí depende de la rama cristiana a la que se adscriba. Sobre la lectura de la Biblia, una de las cosas que tiene la teología feminista es plantear que la lectura de la Biblia ha sido muy androcéntrica, ¿no? Y cuando uno hace las lecturas de la teología es como muy bonito encontrar las interpretaciones de los pasajes donde aparecen los sujetos más subordinados, los pobres, los leprosos, los enfermos y las mujeres, las viudas, y cuál es la importancia y por qué en el caso del Nuevo Testamento, es decir, con Jesús, son tan relevantes. ¿Por qué en esos cuerpos que son pasajes muy sutiles, ahí se plantea la nueva esperanza, ¿no? Ahí es como muy interesante leer a las teologías porque efectivamente, como dice Gá, también ahí nos quieren desprender nuestro derecho a la fe. Entonces, no, pues es que si la religión es bien patriarcal, ¿por qué crees? ¿No? Y entonces en lugar de cuestionar la construcción de la religión y de la usurpación que han hecho los hombres sobre ella, nos dicen que nosotros nuevamente no tenemos derecho. Entonces nos regresan como la bolita. La cuestión de los mitos y la religión, no olvidemos que la creación de la religión viene de religar, es decir, conjuntaba a la comunidad, no es la estructura religiosa que ahora tenemos. Y los mitos, pues los mitos también han sido reguladores sociales,
¿no? No son como historias nada más, tienen una utilidad social y política para contener, para asustar, con todas las dimensiones que haya, ¿no? Vivimos en un país muy esquizofrénico, por muchas razones, ¿no? Pero en el caso de la Virgen de Guadalupe, ¿cómo es posible ser un país tan guadalupano y tan misógino? ¿No? Pero eso es algo que ¿por qué no lo tenemos que preguntar solamente las mujeres? En un estado de guerra donde tenemos 100.000 desaparecidos, donde desaparecen más o menos 19 personas al día, donde México es el país que se encuentra en los primeros lugares de pornografía, de trata de personas, de pornografía infantil, es decir, de cuerpos subordinados, donde son jerárquicamente inferiores para los hombres en esta idea de un patriarcado sumamente misógino, ¿no? ¿Qué se ha hecho respecto al feminicidio? La semana pasada presenté un libro de Mariana Berlanga que se llama Miradas sobre el feminicidio. Y Mariana, esta es su tesis doctoral, empezó sus estudios sobre el feminicidio hace 10 años. Y hace 10 años la academia en este país le dijo, no te vamos a dar beca para estudiar porque estás estudiando un tema de moda. Entonces, tampoco para la academia, para los sujetos más pensantes, el asesinato, porque estoy hablando de hace 10 años, 2008, ya teníamos caso de Ciudad Juárez y un año después iba a salir la resolución de la Corte Interamericana de Campo Algodonero, es decir, ya teníamos años de reflexión de una cuestión atroz. Y pese a las reflexiones, las llamadas de atención, poco se ha hecho. Tenemos la ley de acceso a una vida libre de violencia, donde la mayoría de la gente no lo conoce, donde no distingue los tipos de violencia que hay, no sabe si hay violencia psicológica, patrimonial, económica, emocional, qué significa que esa violencia se dé en el espacio doméstico, en el espacio institucional, cuál es la diferencia entre el acoso y el hostigamiento, cómo se da el ejercicio de poder ahí, ¿no? No lo conocemos, no lo distinguimos, pero algo que me parece muy grave, no cuestionamos nuestras violencias. No vamos fijándonos cómo vamos violentando los otros cuerpos y cómo los vamos favoreciendo. Y la mirada de los hombres en este país es una mirada llena de sexismo, ¿no? Que nos hemos acostumbrado al sexismo, pero también a los cadáveres. Cada vez nos parece todo más sangriento. Hemos naturalizado que haya un periódico todos los días con un cadáver, a veces una mujer en traje de baño, y esa es nuestra vida cotidiana. Hemos juntado al tánatos y aleros en una imagen horrorosa y eso lo vamos habitando cotidianamente. Están las alertas de género, está la ley de acceso a una vida libre de violencia, pero la transformación cultural no se da. Y no se da porque hay un sector de la sociedad, el 50%, es decir, los varones, que siguen contratando servicios de prostitución, incluso de personas de las cuales se sospecha han sido secuestradas y viven en situación de esclavitud sexual. Entonces, hace falta cambiar muchas dimensiones de la cultura y dejar de pensar que el feminicidio es algo de lo cual nos tenemos que ocupar las mujeres. Como ya estamos en tiempo. Bueno, es que yo me tengo que ir porque tengo que entregar un informe y ya saben que esos informes se cierra el sistema y cuello. Entonces, yo me disculpo por irme antes, les agradezco la escucha. Vamos a hacer la entrega de constancias precisamente para cerrar. Así que me gustaría, tenemos media hora más con Gabriela si quieren. Sí, aprovechen a Gabriela que es inteligentísima. Que nos congratulamos en el primer Congreso de Crítica Jurídica, Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Sigan. Si tienen más preguntas para la doctora. Yo tengo dos preguntas. Retomando un poco esto de la cultura.
cultura, tanto de los hombres y las mujeres, y lo que hemos estado viviendo aquí, al menos en la ciudad, se ha estado viviendo, no sé, esta parte, por ejemplo, del metro, la sección exclusiva, el metrobús, RTPs que son rosas, donde solamente son las mujeres. ¿Ustedes hasta qué punto creen que esto podría funcionar como parte del movimiento feminista, o que no podría funcionar, o en qué está fallando el sistema que están metiendo, como los silbatos, en cuanto a la vía jurídica, un poco la credibilidad que se le da a las mujeres sin ni siquiera sentarse o preguntar si sí fue cierto, o buscar testigos, y de ahí que varios hombres los encierran porque los acusan de acoso sexual cuando en realidad no es cierto, ¿no? O sea, ¿qué tanto está funcionando este sistema o qué tanto no? Esa es una. Y la otra, nada más para terminar mi participación, desde su perspectiva y con el vocabulario coloquial, ¿qué piensan sobre las feminazis? Primero, el espacio urbano también se ha construido como masculino. ¿Por qué? Las ciudades se construyeron a partir de la lógica de que dentro del movimiento de industrialización, en donde ya estaban separadas el espacio público para el hombre y el espacio privado para las mujeres. Esas lógicas se han ido replicando. Si tú tomas el metro con los vagones nuevos y tratas de alcanzar el pasamanos, las mujeres de estatura promedio no alcanzamos. ¿Por qué? Porque se está pensando en un usuario que es más alto que las mujeres promedio en México, ¿no? En ese sentido, en general, el espacio urbano tiene más facilidades para algunos sujetos que para otros. Y bueno, en todo esto me parece que la cuestión del transporte rosa exclusivo para las mujeres son mecanismos de contención, ¿no? No son mecanismos que solucionen el problema, ¿no? El problema del acoso, por ejemplo, no se soluciona, ¿no? Te siguen viendo igual, te persiguen en el metro, se van caminando detrás de ti, hay quien graba debajo de las faldas, o sea, de verdad es una cuestión de terror, ¿no? Y uno de los ejemplos que solemos usar mucho es cómo piensan los hombres que se van a vestir antes de salir de la casa, ¿no? A lo mejor sí es un espacio más formal que otro, pero no si les van a meter la mano abajo del pantalón o no, ¿no? Nosotras tenemos que tomar tiempo de otras actividades para pensar en usar esa falda o no usar esa falda, el vestido o no, el escote o no. ¿Por qué? ¿Quién te va a ver? ¿Quién se te va a acercar? ¿Qué es, cuál es el peligro al que te enfrentas? No te puedes vestir como quieres. Si hace mucho calor, pues mejor me llevo pantalón porque como voy a ir en el metro. Y eso ya implica el uso del tiempo en una lógica distinta que la lógica masculina, ¿no? Porque los espacios y los contextos de educación machista están estructurados así. Esto, o sea, yo creo que sí es un espacio de contención, y es un espacio de contención que incluso no es respetado, ¿no? ¿Por qué los hombres siguen subiéndose al espacio exclusivo de mujeres, en donde además van mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad? No solo son las mujeres. ¿Por qué en el espacio de varones no se está pensando en niños, en adultos mayores y en personas con discapacidad? ¿Qué clase de sujeto masculino se está pensando que es incapaz de respetar a cualquier diferencia, ¿no? Entonces yo creo que no es solución, pero es contención. Y lo que mencionaba Sandra, ¿por qué eso tiene que ser un problema de mujeres y por qué los hombres que tienen vagones, que tienen la mayor parte del metro para ellos, no piensan que son espacios que pueden utilizarse para todo ese tipo de personas? Porque vamos asignados de la misma forma en los vagones de enfrente para mujeres que de hombres, ¿no? Porque ellos no pueden hacer espacio a una persona en silla de ruedas, ¿no? Incluso los diseños de los metrobuses, la parte en donde entran las personas con silla de ruedas es la parte de las mujeres. Entonces es un cuestionamiento cotidiano. ¿Por qué yo, varón, no puedo ayudar a estos sujetos otros? Respecto a las denuncias falsas de acoso, eso es un argumento que a mí me ha tocado escuchar en Tlaxcala, en Querétaro, en Pachuca, ¿no? Pero justo si nos vamos a las estadísticas,
me parece que son como 3 denuncias falsas entre 1000. Las denuncias falsas son muy poquitas, entonces no se puede tomar una denuncia falsa frente a 997 violaciones reales o acosos reales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que atender? Generalmente se acusa a la mujer, ¿no? Se señala a la mujer. Claro, la mujer es la mentirosa, no se piensa, claro, hay 997 varones que están violentando a las mujeres. Entonces yo creo que desde ahí hay que hacer otra vez la reflexión, ¿qué es lo que está pasando del otro lado? ¿No? Porque son más importantes o tienen más peso 3 denuncias falsas que 977 personas que realmente están llevando una violencia física contra otra. Y bueno, a mí me parece que también estamos en un momento clave que está generando algunas reacciones de violencia exacerbada por parte de los sujetos, de muchos de los sujetos varones. ¿Por qué? Porque antes, cuando a ti te daban una nalgada en la calle, te daba pena y no denunciabas, ¿no? Ahora, si alguien te da una nalgada en la calle, volteas y contestas, ¿no? Hay colectivos de mujeres que incluso vienen equipadas, traen cornetas, traen gas pimienta, una serie de implementos para defenderse de ese tipo de acosos, ¿no? Y mientras existe un sujeto que está comenzando a defenderse, no me gusta mucho la palabra empoderar, pero se está empoderando, hay otro sujeto que está acostumbrado a disponer del cuerpo de las otras y no ha encontrado mecanismos para reaccionar, no ha encontrado mecanismos para reeducarse, ¿no? Para reeducarse a sí mismo. Yo creo que ahí sí hace falta más trabajo de colectivos de varones, ¿no? Los colectivos de varones antipatriarcales aquí son 2 o 3, ¿no? En toda la República Mexicana. En Chile, en Argentina, en Paraguay, hay muchos más colectivos de varones antipatriarcales que en México. ¿Por qué? Porque eso implica mucho trabajo, no solo de tiempo, sino mucho trabajo emocional, que son cuestiones que con respeto, yo no digo que todos, pero sí la mayor parte no están acostumbradas a tratar, ¿no? Asumir las sensaciones, asumir las responsabilidades para con el otro, más allá de la idea de proveedor, que es la idea tradicional, ¿no? O la idea de tradicional sobre la que se sostienen muchas de las cuestiones de virilidad. Y creo que ya, ¿no? La de las feminazis. Feminazi. Feminazi es un término que utilizó por primera vez un senador cuyo nombre no recuerdo y probablemente nunca me voy a aprender del coraje, para hablar de las mujeres que reclamaban sus derechos, ¿no? Además, se trata de un senador estadounidense ultraconservador, ¿no? Y bueno, desde los feminismos también nos reímos mucho, ¿no? Porque ¿a cuántas personas han matado a las feministas? ¿Cuántos campos de concentración hemos montado? ¿Cuántas violencias en verdad son las que estamos llevando a cabo, ¿no? ¿Cuántas cámaras de gas? Porque en realidad lo que se ha hecho es reclamar los derechos de las mujeres, no atacar a alguien, ¿no? Que es lo que de repente choca, ¿no? Se piensa que al reclamar los derechos propios se les está restando derechos a otros. Y bueno, en realidad el único derecho que se resta es el derecho a disponer de nuestros cuerpos y nuestras subjetividades, nada más. Entonces, a mí el término feminazi me parece discriminatorio, innecesario y violento. Sí, todavía estamos en tiempo. ¿Quién más quiere preguntar? Hola, pues no es realmente una pregunta, pero quería saber, ¿existe algún mecanismo justo lo que hablamos del transporte público de esta división? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como mujeres a veces que se mucho el tema? Cuando vemos estas situaciones de hombres que violentan los espacios, porque, o sea, si nos damos cuenta de esto, incluso muchas veces las propias mujeres llevan a sus novios ahí, y a veces yo he preguntado, o sea, pues es que también hay que respetar, ¿no? Digo, no hay regímenes especiales solo porque es tu novio, entonces, en este caso no sé si conozcas alguna forma de actuar, digamos, a algún proceso que se pueda iniciar, o sea, no me refiero a lo jurídico, pero alguna acción que se pueda realizar cuando estamos viendo que se está violentando los espacios. De hecho, si hay una acción jurídica, hay muchas. Si un hombre va dentro del espacio reservado para mujeres, las mujeres en ese espacio pueden levantar un proceso para que multen al sujeto.
Y esto que dices de las mujeres que defienden, una vez embarazada, ya así, se me ocurrió pedirle el asiento a un muchacho que iba con su novia. La que me respondió así horrible fue la muchacha, me dijo, ¿qué te pasa? Y además estábamos en el lado exclusivo para mujeres, ¿no? O sea, el muchacho no dijo una sola palabra, se paró y se fue para atrás. Y en ese sentido yo creo que hay que moderar, ¿no? Yo no me molesté con la muchacha porque entiendo que el contexto en el que nos están formando es violento, es patriarcal, es machista, y claro, hay cuestiones que tal vez ella no entiende hasta que no pase por la situación, o a lo mejor nunca pasa y nunca la entiende, ¿no? Sin embargo, yo creo que es una cuestión de reeducación, de cuestionarnos, de estarnos preguntando, ¿estoy haciendo bien? ¿No? ¿Hacia dónde me muevo? ¿No? ¿Cómo reestructuramos esto? Y respecto al acoso, yo creo que ahí sí estoy más con las compañeras separatistas. Hay que organizarnos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en muchas de las ocasiones? Los policías no quieren levantar la denuncia, no quieren seguir el proceso, porque además son muchas horas, es un desgaste tremendo. Pero también he tenido la experiencia de señoras, o sea, señoras ya grandes, no sé, 60 años, que avisan a las más jóvenes, cuidado con ese señor que vaya atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tipo a la siguiente estación se va, ¿no? Entonces, en esa cuestión sí es autoorganización y autocuidado, ¿no? Tenemos que ir encontrando como los mecanismos para defendernos, ¿no? Y no se trata de que lo agarremos a golpes, lo linchemos, ¿no? O sea, una amonestación pública consiguió que el acosador, pero mira, salga huyendo, porque además, como ya se levantaron los primeros procesos, ya yo creo que ya hay antecedentes para que se la piensen mejor con ese tipo de violencias, pero yo creo que lo primordial es el autocuidado y la autoorganización. Bueno, y recordarles que hay multas cuando se pasan al lado exclusivo de mujeres. Una última pregunta para poder cerrar el tiempo. Bueno, cualquiera de las dos, para ustedes, ¿qué importancia tiene que personas, hombres, ¿no?, independientemente del contexto o de la información que se tenga, se persuadan, se convenzan, ¿sí?, y colaboren con ustedes para que se pueda nivelar esta situación de desigualdad que hay provocada por la propia violencia, ¿no? Porque parece ser como que ustedes ya nada, pues, ¿qué importancia tiene que las personas, principalmente del sexo masculino, con tendencias determinadas o no, puedan intervenir para poder en un momento lograr ellos provocar una igualdad, ¿no? Porque parece ser como que se fracciona, ¿no? Y los problemas inclusive también dentro de ustedes, dentro de sus propias tendencias, resultan contradictorios, como en el caso, bueno, pero yo entiendo que está afectado por la cuestión de formación que se le dio, ¿no? Pero yo pienso que se está descuidando este tipo de aspecto en el que se invite a las personas que tal vez ahorita también estén en ese tipo de evolución y que son conscientes de esa necesidad que se tiene para poder en un momento dado nivelar esa situación de desigualdad que hay, ¿no? Y no como marginar esa posibilidad, ¿no? Porque yo lo que veo es que a veces este movimiento, yo llevo 18 años que estoy viviendo los mismos esfuerzos, ¿no? Y no ha pasado nada, sigue igual.
Entonces, en a lo 18 mejor... años que lleva escuchando los discursitos, ¿alguna vez ha organizado algún grupo de hombres que charlen al respecto? Eso es lo que se necesita hacer. Es que ese es el punto. Eso es lo que me decías, la experiencia que hay, ¿no? Las mujeres llevan muchos años organizándose en grupos de mujeres, cuestionándose dentro y fuera de la universidad, labores de cuidado, economía doméstica, sororidad, cuáles son los límites de la sororidad, cuáles son los puntos de confluencia entre las diferentes formas de feminismo y cuáles son las de diferencia en donde no se puede trabajar conjuntamente. Sin embargo, me parece que del lado de los varones ha faltado un poco de autocrítica y socialización. Eso ¿no? es lo que yo Porque parte del problema también es que muchos de los varones pretenden que las mujeres también los eduquen en esa cuestión, que les digan cómo van a ser las nuevas masculinidades, ¿no? Cómo se tienen que configurar. No tanto. ¿No? Por favor, Yo lo que digo es, yo participar, por ejemplo. Por favor, termina tu respuesta y después te interrumpes. Gracias. Ajá. A ver, entonces, la autocrítica y la socialización, ¿no? No se trata de que, o sea, las feministas estamos cuestionando todas las cuestiones de desigualdad que nos tocan a nosotras y además a veces se pretende que seamos nosotras mismas las que demos como la fórmula de cómo se tiene que ser un varón diferente, ¿no? Y en ese sentido, yo sí insisto, se necesita la socialización. ¿En qué están de acuerdo y en qué no? ¿Por qué hay de repente, no? Cuando el último paro de aquí, trabajo social y políticas, había muchos compañeros quejándose porque no los dejaban entrar a la escuela y no les importaba que la causa del paro era la violencia hacia el cuerpo de sus compañeras. ¿Por qué no organizaron grupos afuera para socializar, para preguntarse, para cuestionarse cuál era el sentido del paro? ¿No? Entonces yo creo que ese es un problema que nosotras no podemos arreglar. No podemos decirles, ustedes tienen que ser tal. Nosotras podemos decir, queremos que respeten nuestro cuerpo, queremos que dejen de vernos lascivamente, queremos que dejen de acosarnos. Pero nosotros no podemos amarrarlos, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, ahí es un trabajo propio, un trabajo de autocrítica, que además es autocrítica y es colectiva al mismo tiempo. Aquí hay otra pregunta. Sí, bueno, nada más quería preguntar si existían estudios referente a esta cuestión del abuso, del acoso, que hagan relación a los aspectos instintivos de las personas. O sea, nosotros lo hemos manejado, bueno, hasta lo que aquí se ha platicado, desde un aspecto social, pero en el fondo las personas pues también somos instintivas, tanto el hombre como la mujer tienen aspectos, o tenemos todos aspectos instintivos que nos han acompañado yo creo que desde que somos, ¿no? Las mujeres buscan un hombre muy alto, fornido, para que la proteja, comillas, y el hombre busca mujeres con cadera, supuestamente. Entonces no sé si haya estudios sobre eso. Hay muchos. Yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos que matizar lo que es cultural, ¿no? Por ejemplo, tú decías, los hombres buscan mujeres de ciertas características, de caderas anchas. Sin embargo, si ves el estereotipo de belleza a lo largo de la historia, de belleza femenina, ha cambiado. No es lo mismo la belleza en los años 20 o la mujer que se consideraba bella. Además, estamos hablando también del mundo occidentalizado, ¿no? La belleza de los años 20 a la belleza de los 90, a la belleza de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Han pasado por cuestiones de peso, de talla. Incluso hay un libro que me parece que es da ejemplo de eso, que se llama Pornotopía, igual de Beatriz Preciado. Ella lo que hace es hablar de Hugh Hefner, el fundador de Playboy. Empieza a analizar Playboy como todo un aparato cultural que va a transformar los espacios y los sujetos de deseo. Entonces tiene un apartado muy interesante en donde habla cómo se construye, bueno, primero cómo se construye el varón consumidor soltero con un espacio para él solo, que es como la contraparte
de el varón padre de familia que tenía como un consumo para colectivo, ¿no? De posguerra. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial va a construirse un sujeto masculino distinto, que es el sujeto consumidor, soltero, que ya no va a dedicar su salario para la familia, sino para sus propios placeres. Para eso se construye un estereotipo femenino que es la playmate, ¿no? La playmate tiene características específicas que además a su vez va a formar un propio mercado de belleza, de estetización. Entonces la playmate, ¿cómo tiene que ser? Boobies grandes, rubia, alta, ¿no? Entonces va a haber toda una industria estética, las cirugías, las uñas, el cabello, para construir a esos cuerpos de deseo, ¿no? Es decir, lo que deseamos no es instintivo necesariamente, está tamizado por la cultura, ¿no? Probablemente antes de Hugh Hefner a algunos hombres les parecían atractivas esas mujeres y a otros no. Cuando se vuelve un fenómeno de masas Playboy, instaura estereotipos de belleza específicos. Es decir, esto de que solo somos instintos me parece un poco tramposo, ¿no? No todo, la forma en la que concebimos la belleza pasa por un tamiz cultural. Igual, si vemos estadísticas acerca de violencia y suponemos que hombres y mujeres somos más iguales de lo que nos han hecho creer, ¿por qué la mayor parte de los asesinos son hombres? Mi conjetura es porque así se les enseña a hacer. No es que sea un instinto que no se contiene, es que se les enseña a ser violentos, ¿no? ¿Por qué el 99% de los sicarios son hombres jóvenes? Porque se les está construyendo, como dice Sayek Valencia, como sujetos endriagos, ¿no? Se trata de jóvenes precarizados a los que se les reviriliza y se les empodera a través de un arma y del derecho de la vida y la muerte sobre otra persona. No es que los jóvenes sean violentos porque sí, es que se les está dando una ganancia por ser violentos. Entonces yo no creo que sea tan fácil como el instinto. Entonces, respecto a lo que me preguntas, yo sí recomiendo las dos, Pornotopía y Capitalismo Gore. Los dos están disponibles fácilmente en cualquier librería. Capitalismo Gore es de Sayek Valencia y Pornotopía es de Beatriz Preciado. Entonces esos estudios creo que sirven justo para mostrar cómo está el tamiz cultural, cómo se construyen a los objetos violentos, ¿no? No porque los hombres sean violentos por naturaleza y las mujeres sean sumisas por naturaleza, hay todo un aparato cultural detrás. Bueno, ahora sí ya estamos en el cierre del tiempo para entregar constancia. Precisamente este congreso está enfocado a que todas nos estemos preguntando de manera constante si lo que creemos y vemos es real. Precisamente el feminismo tiene como base preguntarse lo que parece que ya está dicho. Entonces las invitamos a la reflexión constante de absolutamente todo lo que ven y escuchan. ¿Sí? Entonces ahora pasamos a la entrega de la constancia de la doctora. ¿Sí? Gabriela, muchas gracias por acompañarnos y por tus contribuciones.